Vamos a ver los caminos tanto del sistema nervioso simpático, autonómico, como el somático. ¿Ya? Nos ven hacia acá. La médula espinal, les he puesto dos gráficos simplemente, no creo que venga otro tema. Se divide en segmentos, ¿no es cierto?, según el nivel. No te olvides que hay 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, ¿ya? Y un coxígeno. 8, 12, 5, 5 y un coxígeno. ¿Está bien? Esa es una pregunta de examen. A diferencia de las vértebras, que hay 7 cervicales, hay 8 segmentos medulares, uno de más, ¿ya? Arriba. O sea, muere en C7, pero en verdad hay hasta C8, porque el primero sale por arriba, ahí ganas 1, ¿ya? El resto sale por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, ganaste 1, C8, ¿ya? Perdón. No se olviden que entre C5, C6, C7 hasta T1, 5, 6, 7, 8 y T1, está la entumescencia cervical, o sea, donde están las fibras para el plexo braquial. Pregunta examen. No se olviden que en C4 es el punto de crítico para que sea viable o no una persona, porque ahí está la salida o el aporte del frénico. Perdón. Si tú el frénico lo seccionas en su raíz, el paciente va a tener que estar conectado a un ventilador, ¿no es cierto? Y C5 para abajo empieza el plexo braquial. No te olvides que de T1 hasta T10 tienes las astas laterales del simpático, que les comenté, de todas las torácicas. L3, 4, 5, S1, 2 hasta el S3, acá tiene la intumescencia lumbar o lumbosacra de todas las fibras para el miembro inferior. Por lo tanto, esta es la parte medular más ancha, la lumbar, porque ahí está la mayor cantidad de fibras para el miembro inferior. ¿Qué deben recordar? En el sacro 2 y 3, ¿qué cosa está? El componente parasimpático. ¿Se acuerdan? El nervio vago solo llegaba hasta el transverso del colon, parte media. De ahí para abajo tiene que ser las fibras parasimpáticas de el plexo sacro, ¿ya? O del componente sacro 2, sacro 3. Y esta parte final, no te olvides, la coxigia y el sacro 5 dan todo lo que es la zona de la famosa silla de montar. No se olviden que la sensibilidad de la región perineal está a cargo del S5 y del coxígeno. Este gráfico, ¿para qué es? Para que recuerden que la médula tiene dos irrigaciones, una anterior y una posterior. La circulación anterior, como ves acá, está conformado por la gran arteria espinal anterior, una sola arteria espinal anterior. En cambio, la posterior está formada por dos arterias espinales posteriores. Recordad, adelante es una, atrás son dos. Mira, si esta es la médula, por acá adelante transcurre la espinal anterior y por estos surcos la espinal posterior. ¿Está bien? Una por acá, las dos por acá. ¿Está claro? Por lo tanto, ¿cuáles son los infartos más graves de las espinales? Las anteriores. ¿Se podría infartar la espinal? Sí, sobre todo infecciones sépticas o por tumores. Los tumores o las infecciones suelen complicar estas arterias profundas, ¿ya? ¿Qué más? A partir de la T1 hasta la T12 por acá, ¿correcto? Tú puedes tener hasta T10, T11, hasta T12, claro. Tú puedes tener acá apoyo de la aorta. La aorta da ramas que apoyan en la parte torácica de la médula espinal, ¿ya? Muy bien, entonces vamos un poquito más en la médula. Pregunta de examen, de anestesio. ¿Cuáles son todos los segmentos que hay que atravesar para llegar a una anestesia epidural? Entonces recuerden, esta es la médula, sustancia gris en forma de H al centro. No te olvides de la parte posterior, donde está la espina,
Esta es la parte anterior donde está el cuerpo, ¿correcto? Esta es la sustancia gris en H. Este es el asta motora anterior, motora, y este es el asta sensitiva posterior. Está forrado, todo esto está forrado por la pía madre, no te olvides, la pía madre. De acá salen sus nervios motores alfa y entran sus sensitivos, que ambos se juntaban ¿dónde? En el ganglio dorsal. No te olvides, el ganglio dorsal es el que recibe las neuronas del sensitivo y por donde pasan los axones del motor. Este ganglio dorsal, como ves acá, está forrado de azul. ¿Qué cosa es este azul? Este azul es la dura madre. La dura madre que ves acá, la dura madre envuelve a toda la médula y las raíces de los nervios raquídeos. Pregunta de examen, raíces. Por eso cuando hacemos la maniobra de la Segue o la maniobra de Kernig, ¿qué va a pasar? Estiras la médula. Y al estirar la médula, si está inflamada, duele. ¿Está bien? Cuando jalo con la Segue, estoy jalando acá un nervio, no sé, el ciático, que su raíz, que está forrada con dura, va a moverse la dura va a mover a la médula y si está inflamada va a doler. ¿Está bien? Y entre la dura y la pía, ¿quién está al medio? La aracnoides. La aracnoides, como ves acá, que no agarra los ganglios. La aracnoides, mira cómo se cierra solamente en el conducto medular raquídeo. Acá. ¿Ya? Muy bien, eso que quede claro. Entonces vente para acá. Cuando quieren aplicar una anestesia epi o subdural, van a tener que recordar las estructuras que se atraviesan. La primera es la piel. Debajo de la piel está la fascia superficial y la fascia profunda, o sea, el tejido celular subcutáneo. Tú lo atraviesas. Después tienes este gran ligamento externo, que es el ligamento supraespinoso, porque está entre espina y espina, el gran supraespinoso, ¿correcto? Y el que está más profundo, el interespinoso. Supraespinoso, entre espina y espina por acá, y el interespinoso al medio. Atraviesas los dos. Luego cuando estás llegando acá, esa es la médula, tienes que atravesar el ligamento amarillo, no te olvides, esa es pregunta de examen, ¿ya? Tienes que atravesar el ligamento amarillo justo antes de llegar al espacio epidural, ¿ya? Entonces, acá en mi dibujo que está mejor, antes de llegar a este espacio epidural de acá, tienes que atravesar el ligamento amarillo, hasta llegar a esta grasita, ¿ya? Y dejan su anestesia acá por encima de la dura. Si quieres atravesar la dura, esto que ves acá es la dura, todo está punteado, y quieres entrar al espacio subdural, a este de acá, entonces ahí la dosis de anestesia tiene que ser menor, no se olviden, ¿ya? Eso lo van a ver en anestesio, pero tengo que recordarles acá la anatomía de la médula. Muy bien. Salud. La médula espinal al tercer mes empata la cola o la cauda o el cono espinal con el coxígeo. O sea, vértebra ósea con médula calzan igual. A medida que va avanzando, en el quinto mes queda en sacro, y en el recién nacido, como tú ves acá, mira, el cono ha subido hasta L3, ¿correcto? Hasta L3. Cuando ya estás en el adulto, vas a quedarte en L1 borde. Esto va subiendo porque va creciendo el hueso, y te quedas en L1 aproximadamente en el borde inferior, en el adulto. Entonces, ¿cuál es la posición segura para poner una anestesia epidural o subdural? Acá, L3, 4 o 5. En estos espacios entre L3 y 4 o entre 4 y 5 es seguro, porque ahí no encontramos ¿qué? Médula, solamente que está la cauda equina, porque el cono medular terminó arriba, entre L1 y L2, arriba terminó, ¿está bien? Y los neonatos sí tienen que bajar un poquito porque está hasta L3 su médula. ¿Está claro? Esa es la lógica de este gráfico. Ahora vengan acá, la estructura de una médula. Esto es importante. Esto sí me parece que es un tema que pueden preguntarles. Entonces, este dibujo que ven acá, a la derecha está la sustancia gris. Esta es la sustancia gris, y a la izquierda la sustancia blanca. ¿Está bien? La sustancia blanca medular, bueno, primero la gris, está en forma de H. Miren, en forma de H. La parte anterior, ¿qué cosa es? Motora. Motora. Entonces, mira, el núcleo 8, 9, 7, estos de acá, son núcleos motores.
8, 9 y 7, ¿correcto? ¿Ya? Y más atrás tienes los núcleos sensitivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los sensitivos. El 10, no te olvides, está al medio. El 10 está al medio. ¿Ya? 7, 8 y 9, motores. El 10 al medio. Es la sustancia gris. La sustancia gris. Esta se encarga de recibir, ¿qué cosa? Todas las aferentes sensoriales, y acá se hacen todas las eferentes motoras. Y el área 10 cruza la información al otro lado para coordinar. Ahorita vamos a ver. En cambio, la parte blanca se divide en el funículo o el cordón posterior, el funículo o cordón lateral y el cordón anterior. Son 3 cordones que eso sí te puede venir. Así que vente para acá. Vamos a ver los tractos ascendentes, o sea, todo lo que corre el cableado de tu cuerpo por tu médula al cerebro. ¿Está bien? Entonces empecemos por el conducto o canal, o perdón, cordón posterior. El cordón posterior tienes el grácil y el cuneado. Su nombre lo dice cuneado cuneiforme porque tiene forma de cuña. Yo como me acuerdo, ¿cómo es una cuña? Así, bueno, ¿cierto? ¿Por qué tiene ese ángulo? Porque justo está limitado por el asta. El que está pegado al asta está cuñado, núcleo cuneiforme, o perdón, fascículo cuneiforme. Y el que está más al medio, el gracilis. El gracilis. Otra forma de acordarse era con orden alfabético, pero ahí es más tranca porque ¿cómo sabes dónde empezar? La médula siempre se empieza de afuera adentro. Entonces, cuneado con C, gracilis con G. C, G. Puede ser, pero más fácil es el cuña y el normal. Y esto me sirve para mnemotecnia. El gracilis al final termina en el núcleo de Gol. Gol. ¿Ya? Gol y burda. Termina en el núcleo de Gol. ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante. Bueno, entonces una vez que tienes esos cordones, tienes que saber para qué sirven. Por favor, esa es pregunta. El gracilis es propiocepción y el cuneiforme es propiocepción. Solamente que cambia según el lugar. O sea, algunos son centrales, otros son distales. ¿Qué cosa es propiocepción? Saber el lugar de las articulaciones. Esa es información vital. Yo cómo sé que mi rodilla está justo en la silla. Cómo sé que mi mano está hacia la derecha por mis propios ceptores. Si tú estás corriendo, haciendo parkour, como saltando desde techo en techo, tienes que saber exactamente dónde está cada una de tus articulaciones en un tiempo milimétrico, o sea, un milisegundo de tiempo. Porque si tú no sabes que tu pie está ahí abajo, ¿cómo lo vas a sacar? Entonces la información propioceptiva es una información que viaja por el tracto posterior, que es el tracto más veloz. ¿Ya? Vamos a ver que es la vía directa. Acá también está el tacto epicrítico. Entonces pones acá propiocepción, tienes epicrítico y tienes vibración. Ahorita vamos a ver eso. Vibración, epicrítico y propiocepción. Luego estamos subiendo a tractos ascendentes. Luego tienes acá el haz espinocerebelar dorsal. Su nombre lo dice espinocerebelar, porque va ¿a dónde? Al cerebelo. El cerebelo es consciente e inconsciente. Inconsciente. Entonces ese es el haz del equilibrio inconsciente. Cuando te empujan y tú automáticamente te cuadras, o cuando tu gatito, tu perrito lo empujas y al toque se para, ¿no han visto? No pueden estar tirados, lo quieres voltear y se voltea. Entonces eso se articula inconscientemente. Ve que se está yendo a un lado o al otro sus articulaciones y lo quieren enderezar. Eso viaja por el haz espinocerebelar. ¿Ya? El mejor ejemplo es cuando te estás cayendo y te paras, ¿no es cierto? Eso. Luego tienes el espino talámico. Esa es pregunta de examen. Haz espino talámico lateral y el haz espinotalámico anterior. Tienes dos. El tálamo es el gran núcleo que recibe y emite la información del cerebro. Por favor, esa es pregunta. El tálamo es la Nadine del cerebro, la Mónica Lewinsky del cerebro. Es el asesor, el Vladi, es
el inmediato inferior a las decisiones de la corteza cerebral. Por lo tanto, todo lo que sube de la médula, excepto el dolor sordo, termina en el tálamo, para que del tálamo se dispare al cerebro. ¿Está bien? Entonces, si a mí me pinchan en la punta del dedo, es porque ese dolor va a pasar por el tálamo. Pero si yo siento toda la mano entumecida, no está pasando por el tálamo. ¿Está bien? O sea, el dolor específico, localizado, calor, temperatura, tacto, tiene que pasar por el tálamo y por ende tiene que subir por el haz espinotalámico, ya sea lateral o ya sea anterior. ¿Correcto? Eso vamos a ver ahorita. Luego tienes acá el cerebral ventral, este era el dorsal ventral, que es básicamente lo mismo, son igual cerebelares, y tienes acá el espino olivar, el chiquito, el espino olivar, va a la oliva, ¿correcto? En el bulbo, y también es importante para integrar funciones motoras. En cambio, vente acá las fibras descendentes, las que bajan del cerebro. La más importante que te van a preguntar es el haz córtico espinal lateral. Córtico de la corteza, espinal, médula lateral. Es la vía motora voluntaria. Eso es pregunta. ¿Por dónde viaja el motor a mi médula? Por el haz córtico espinal lateral. Córtico espinal lateral. ¿Ya? ¿Quién le ayuda? El haz córtico espinal anterior, el que está acá abajo, el anterior, que es chiquito. El mayor, el 90% de las fibras motoras vienen por el lateral y es cruzado. En cambio, el 10% de las fibras vienen por el anterior, que no es cruzado. ¿Ya? Luego tienes el tracto rubroespinal. Nunca te olvides, el núcleo rojo controla la parte superior motora. ¿Han escuchado la rigidez de decorticación y descerebración en Glasgow? Cuando estás decorticado, cuando flexionas. Cuando estás descerebrado, cuando extiendes. ¿Eso de qué depende? Del intacto que esté el núcleo rojo, porque el núcleo rojo, a través de ese tracto, lleva fibras al miembro superior para flexión. ¿Ah? Tienes el olivo espinal, así como hay un espino olivar, hay un olivo espinal para bajar la información. ¿Ya? Tienes el tecto espinal, este es importante, tecto, manda información para la respuesta motora rápida. ¿Se acuerdan que este espino cerebelar era para el equilibrio? Cuando te ibas un costado a otro lado, pero no del oído, sino de los músculos. Entonces, igualito por acá baja, por el tecto espinal, ¿ya? Y finalmente tienes el vestíbulo espinal. ¿Vestíbulo dónde es vestíbulo? Del oído. Cuando te vas a un costado, tu cabeza, tu cuerpo al toque, quiere nivelar. ¿Cómo baja la información del vestíbulo hasta la médula directo? Por ese tracto, vestíbulo espinal. Entonces te vas dando cuenta ya en este gráfico que la médula es un sinfín de cables que suben y bajan para estructurar todos los movimientos, sobre todo los involuntarios, salvo el motor, que ese sí es voluntario. ¿Ya? Eso quiero que recuerdes, porque en la diapo de motor tienes que saber que la médula juega un rol crítico en el motor. ¿Ya? Muy bien. Seguimos avanzando. Tronquito. A ver, todos conocen el tronquito, ¿no es cierto? Fácil. La parte superior, mesencéfalo, este de acá, prácticamente, ¿quién lo conforma el mesencéfalo? Por delante, ¿cómo se llaman estas dos patazas? Pedúnculos cerebrales, ¿no es cierto? Pedúnculos cerebrales. Y en el medio de los dos, pregunta de examen de anato, ¿quién sale? El tercero. No te olvides, en el mesencéfalo sale el cuarto y el tercero. El tercero sale por delante entre los dos pedúnculos y el cuarto, vente por acá, se da la vuelta por atrás. El cuarto par craneal es el único par del mesencéfalo que sale por atrás. Ya está. ¿Qué más tiene por delante? Nada, porque estos cuerpos mamilares son del tálamo, del hipotálamo, no nos interesa. Vente para acá atrás. Esto de acá, los colículos. Colículos. ¿Se acuerdan? Colículo superior y colículo inferior. Son la parte posterior del mesencéfalo. Ahí se integran los reflejos óculo cerebrales o vestíbulos cerebrales de estímulos rápidos. ¿Qué quiero decir? Ustedes
Cuando ven una luz, ¿no volteas? Cuando escuchas un sonido fuerte, ¿no volteas? Los luces o los ruidos fuertes hacen que tu cabeza voltee. Ese es un reflejo articulado ahí en los colículos o tubérculos cuadrigéminos. Eso ha sido pregunta examen, ¿no? Por eso se los pongo. Y ha sido un chiste de Sheldon en Big Bang Theory. ¿Han visto, no? ¿No viste el capítulo? Hacía un chiste argumentando sobre sus colículos superiores. Cuando yo escuché ese capítulo dije, no puede ser. O es muy complejo esta serie, o es que nuestra educación secundaria que es demasiado baja. Es una de dos. Porque es un chiste neuroanatómico muy tranca. O sea, supongo que cuántos chistes así habrán pasado de física que no me reía, pero no tengo idea porque cosas eran los físicos, ¿no es cierto? En cambio esto sí lo tenía claro, porque el pata Sheldon estaba mirando así, entra Penny y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy fijando mi memoria a través de mis reflejos con mis colículos superiores. Y dije, ¿qué? No podía creer que esté en el... ¿Ya? Y estaba en este plan, volteaba. ¿Ah, chicos? Van a ver, seguro, si alguna vez ven ese capítulo se van a acordar. Entonces, el superior vista, el inferior oído, ¿ya? Porque mira, justo esto que ves acá es el tálamo. Acá está el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial, justo. Y mira, del lateral que es visión, justo le da al superior, y del medial que es auditivo, justo le da al inferior. O sea, el tálamo, sus dos núcleos, lateral y medial, que son para vista y oído respectivamente, ahí nomás están empatando con los tubérculos cuadrigéminos, para articular el reflejo. ¿Ya? Muy bien, check. Entonces, mesencéfalo, check. Seguimos bajando. Puente, el puente de Barolio o protuberancia anular. El puente de Barolio, míralo, es liso. Lo único que sale acá son como dos cachos, el quinto. El trigémino, ¿por qué tiene dos así? ¿Por qué hay dos? Porque el grueso es la parte sensitiva y el chiquito es la parte motora. No te olvides. El trigémino, ¿qué cosa es sensitivo? De la cara. Quinto, 1, 2, 3. ¿Y qué es motor? De la masticación. Maceterotemporales, los pterigoideos se mascan con el trigémino. Por eso es chiquito esa fibra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, trigémino, bacán. En cambio, esto es pregunta, en el ángulo ponto-vulvar, en el ángulo, ahí es donde están la mayoría de pares. Te quedaste en el 5, 6, 7 y 8. El 6, 7 y 8 están en el ángulo ponto-vulvar de medial hacia lateral. El 6 central, el 7 lateral y el 8 es el más lateral, porque es el que está justo en el ángulo ponto cerebelar. El octavo par, como ves en el gráfico por atrás, el octavo, el vestíbulo coclear, es el que sale más lateral, más pegado atrás, porque está más pegado al cerebelo. ¿Correcto? El octavo. Voltea, dale la vuelta. Mira, la gran parte posterior de la protuberancia es el pedúnculo cerebral. Nunca te olvides. Cerebelar. Si el mesencéfalo era el pedúnculo cerebral, la protuberancia es el pedúnculo, si este es el cerebral, la protuberancia es el cerebelar, el gran pedúnculo cerebral. ¿Te acuerdas al inicio te dije de dónde venía el cerebelo y la protuberancia? Del metencéfalo, ¿sí o no? Del meten, que era la parte entre el bulbo y el mesen. Tienen el mismo origen, son lo mismo prácticamente, ¿correcto? No te olvides. Y forman parte del techo del cuarto ventrículo. Este es el techo del cuarto ventrículo, pregunta de examen. El techo del cuarto ventrículo, ¿quién lo hace? Los troncos cerebelares mediales de la región del puente. ¿Ya? Muy bien. Ahora vente para atrás. Este vestíbulo coclear, el 8, mira, sale de esta parte. Esta partecita que el Netter lo pone así es la estría coclear. La estría coclear ha sido pregunta, es una zona donde se articula la información auditiva. Recuerden, si perdemos un oído no perdemos la audición, porque el cerebro interconecta ambos. Entonces, el oído es uno de los pocos sentidos que tiene bilateral información desde su inicio. En cambio, la vista es cruzada, ¿sí o no? Tú te infartas el occipital, no ves todo el lado derecho, ¿correcto? Pero si te infartaras el temporal, tú podrías escuchar normal con los otros dos porque se cruza la información. ¿Ya? El primer lugar de cruce es acá, la estría vestibular. ¿Ya? Y con eso terminamos el puente. Ahora bajamos al bulbo. El bulbo es importante porque en el bulbo están estas dos
pirámides, pregunta examen, las pirámides motoras vulvares. Estas dos pirámides se decusan acá abajo, esa es pregunta. El 90% de las fibras motoras se decusan en la decusación piramidal y viajaban por qué haz córtico espinal lateral, que te dije en la lámina pasada. Entonces, este gráfico me tiene que servir para que aprendas esto. Tu vía motora, parte de tu cerebro, mira, viene por el pedúnculo cerebral, baja por la mitad del puente y cae acá a la pirámide vulvar y se decusa el 90% contralateral, ¿correcto? Esta es la vía motora. Por eso, cualquier infarto en la pedúnculo, protuberancia o pirámide va a alterar toda la vía piramidal, ¿ya? No te olvides. Y se cruza a este nivel, ¿ya? Muy bien. Luego tienes que recordar la oliva. La oliva. Esta bola que ves acá, oliva, divide a los nervios en preolivares y retroolivares. Los nervios preolivares son el vago, los retroolivares son el vago y el glosofaringeo, retro. En cambio el preolivar, porque es motor, es el hipogloso y como principal componente. Entonces mete acá que está más claro. Preolivar, delante de la oliva, el hipogloso, retroolivar, el vago y el glosofaringeo. Estos dos, el vago y el glosofaringeo. Porque el nervio, el 11, el accesorio, es infraolivar. Infraolivar. Porque el accesorio, el 11, prácticamente comparte fibras con la C1. ¿Ya? Entonces, si hay algo que te van a preguntar del bulbo, es la pirámide y la oliva. Y te van a preguntar, fue pregunta del residentado, ¿cuál es el nervio preolivar? Hipogloso. Preolivar, motor, para la lengua. Los retroolivares son estos dos, gloso y vago. ¿Y qué tienes que recordar? Mira, este gloso y vago tienen sus núcleos acá, que es el gran núcleo, ojo, del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es el gran núcleo que comparten entre el vago y el glosofaringeo, núcleo del tracto solitario, ¿ya? Finalmente, ¿se acuerdan que subían por acá el grácil y el cuneado? Cuneiforme y grácil, ¿se acuerdan? El cuneiforme era el pegado al asta y el grácil al medio. Ahí están sus núcleos. El tubérculo grácil y el tubérculo cuneado recibían a estos dos cordones, al grácil y al cuneado. Lo reciben ahí en el bulbo raquídeo. Y la última pregunta, el bulbo raquídeo es el piso del cuarto ventrículo. Esto que ves acá es el piso del cuarto ventrículo. Con eso has configurado el piso, el techo y la base del cuarto ventrículo. ¿Ah, chicos? Eso es lo que más te puede venir de tronco. Es bien sencillo tronco, así que en esas dos fotos sale todas las preguntas de tronco encefálico neuroanatómico. ¿Ya? Muy bien. Y esta es la fisiología del sistema motor que necesito que aprendan porque esto es vital. ¿Ya? Esto es clave. Entonces, vamos a ver cómo se mueve una persona. ¿Ya? Voy a poner con... Mira. La que manda el movimiento es la corteza cerebral. O sea, esta vendría a ser la función integradora. ¿Se acuerdan? El que integra. La que manda la señal es la motoneurona alfa. O sea, esta sería la vía eferente. Y la que te dice qué información necesito para mover serían todas las aferentes que van llegando acá. Entonces acá tienes una aferente, otra aferente, otra aferente, otra aferente, todo lo que llega al cerebro desde abajo. Entonces, para que tú te muevas, para nosotros movernos, eso por favor quiero que lo recuerdes, necesitamos, uno, la corteza, lógico. La corteza tiene el área de asociación prefrontal, donde está el deseo. Yo quiero mover mi mano acá, quiero agarrar la carpeta, mi deseo. Tengo el área premotora, que es la programación, es la parte de la información que se tiene que generar para hacer este deseo. Vendría a ser el software, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los programas? Para que exista este PowerPoint requiere un lenguaje, ¿sí o no? De software. Vendría a ser la premotora.
Y el área motora viene a ser la que da la orden. Simplemente dice muévete, que esta es la famosa vía piramidal. Esta es la piramidal, que dice mueve. Pero para movernos requerimos esto. Ahora te pregunto, una vez que yo deseo moverme, no te olvides, yo tengo que mandar una información a todos los órganos que me ayudan a moverme. Entonces recuerda, para yo moverme de acá a acá, necesito precisión. ¿Cómo no sé que me estoy pasando? ¿Cómo no sé que me estoy quedando? ¿Cómo sé que voy a llegar exacto al borde de la carpeta? Por el cerebelo. El que le da la precisión al movimiento es el cerebelo. ¿Ya? Fue pregunta examen. Luego, para yo poder posicionarme, tengo que tener a todo mi cuerpo equilibrado. Porque si yo estaría sentado en una balsa moviéndome, no sería igual a agarrar la carpeta. Entonces, ¿quién se encarga de ver que mi cuerpo esté estable y mi cabeza esté en su sitio? El sistema vestibular, que ve la posición de la cabeza, y el tronco encefálico, que ve la posición del cuerpo. Entonces, la próxima vez que tú te muevas, obviamente algo más complejo, no solo mover la mano, te vas a dar cuenta que tu cabeza es ubicada por el vestíbulo y tu tronco es ubicado por el tronco encefálico, tu cuerpo. ¿Ya? Entonces, una vez que el vestíbulo ve la posición de la cabeza, manda información al lóbulo flóculo-nodular. Pregunta de examen. Es el lóbulo del equilibrio. Por lo tanto, ¿cuál es el lóbulo del cerebelo que se complica cuando te da ataxia o que su clínica es la ataxia? El flóculo-nódulo. Es el lóbulo más arquetípico, más anciano que tenemos. ¿Correcto? El flóculo-nódulo. Es el que permite que cualquier animal ande derecho. ¿Correcto? Flóculo-nódulo. Luego, el sistema vestibular también le da información al tronco para que el tronco sepa a dónde se está yendo la cabeza. ¿Ya? Tiene dos funciones. Luego tienes el receptor intrafusal de estiramiento. El receptor intrafusal de estiramiento... Perdón, chicos. Vamos a bajar el volumen. Está muy fuerte. El receptor intrafusal de estiramiento, este de acá, le dice a tu cerebelo dónde está, cómo está el tono de tu músculo. Este receptor le dice, oye, cerebelo, lóbulo anterior es el que ve el tono. Estoy contraído, estoy relajado, estoy estirado. Entonces, cuando tú haces un movimiento complejo, cuando tú vas a saltar una cerca para escaparte, tú estás preocupado en, oye, ¿mi glúteo estará contraído para poder saltar? ¿Tendré tono en mis músculos paravertebrales para que pueda sostenerme? No, es inconsciente. Tus intrafusales le están diciendo a tu cerebelo, hermano, estoy contraído, estoy relajado, estoy contraído, estoy relajado. Y el cerebelo, acá también falta por favor una fibra que hace esto. Ya, esto que ves acá falta una fibra de bajada, que es las células, las motoneuronas, que esta es la alfa, acá falta la gamma. La gamma es una fibra que baja en conexión con el cerebelo, y el cerebelo dice, contráete, relájate, contráete, relájate. Esto lo vamos a ver en la última lámina si nos da el tiempo hoy día, pero quiero que recuerdes, es la gran coordinación de tu cerebelo para que tus músculos se contraigan y relajen acorde a lo que tú te quieres mover. Si yo quiero levantar, flexionar mi brazo, ¿qué tengo que relajar? Al tríceps, porque yo no puedo contraer el bíceps y a la vez el tríceps, pues sería absurdo. Para que el movimiento sea coordinado, ¿qué requiero? Soltar y contraer grupos musculares. ¿Quién hace eso? El lóbulo anterior. O sea, ¿quién da el tono muscular adecuado? El lóbulo anterior. Por eso, ¿cuál es el otro signo cuando un paciente sufre un infarto del cerebelo? Hipotonía. Otra clínica de la tríada cerebelosa. Una es ataxia, hipotonía la segunda. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos avanzando. Entonces, el cerebelo es el gran coordinador. Finalmente, el lóbulo posterior que recibió la orden de moverse, cuando toma la información del flóculo nódulo del equilibrio y del lóbulo anterior del tono, emite un juicio.
y le dice, cerebro, estas son las coordenadas. Y bla. Tu mano se mueve al lugar que tiene que moverse. ¿Está bien? Eso deben recordar. ¿Cómo se llama cuando este lóbulo da mal la señal? ¿Cómo se llama esa clínica del cerebelo? Dismetría, muy bien. La dismetría. Y con eso has configurado tu tríada cerebelosa. Dismetría, ataxia e hipotonía. Los tres cerebelos fallados. ¿Correcto? La disartria es consecuencia de la dismetría y consecuencia de la ataxia, porque es un error en los músculos laríngeos. Imagínate, para poder guturar las palabras con ese grado de precisión, para que ni L no sea R, ni sea F, ¿cómo tienen que ser las glándulas? Coordinadas por el cerebelo. Por eso Pedrito ya no puede cantar, porque tiene degeneración cerebelosa. ¿Y eso qué cosa da? Disartria. Disartria. ¿Ya? Entonces, esa es la clínica del cerebelo, ya lo han entendido. ¿Cuál es la gran arteria que irriga el cerebelo posterior? Pica. Postero inferior cerebellar artery. Pica. Y el resto por la aica. Aica. La aica. ¿Está bien? Muy bien. Ya tienes la metría. ¿El tronco encefálico para qué servía? Para la posición del cuerpo, ¿verdad? Cuando el vestíbulo le decía dónde está la cabeza, uno, y por otro lado, ¿se acuerdan que habían unas fibras que subían de la médula, unas fibras al tronco encefálico? Cuando recibe esta información, el tronco encefálico manda una señal a la motoneurona alfa a través de los tractos tectoespinales que les dije, ¿se acuerdan? El tecto espinal, tecto, y le dice, contráete. Entonces, si yo te empujo de tu carpeta a la derecha, ¿a dónde te vas a ir? A la izquierda, para no caerte, porque ningún ser vivo se quiere caer. A tu gato, a ver, empújalo, vas a ver cómo se quiere parar. Esos reflejos se estructuran en el tronco, ¿está bien? Los reflejos de extensión. No te olvides. Tira a tu gato, o tiran a tu gato, ¿cómo caen? En cuatro patas, ¿sí, no? Ese reflejo, cuando estás en caída de extenderte, es un reflejo troncal. ¿Han visto a la gente cuando bajan en las montañas rusas? ¿Qué hace? ¿Han visto cómo se crispa, se estiran, se agarran de la máquina y están ahí? ¿Por qué? Porque tienen que estirarse. ¿Por qué? Para poder caer, o sea, en la posición que da más supervivencia. ¿Está bien? Nadie se hace bolita, ¿no? Caen así de cuatro patas, para que se rompa todo menos el eje. Porque si tú caes bolita, se rompe el eje. Si quieres que rompa tu brazo, tu pierna, no interesa, pero te sostienes. Entonces, eso que tu gato hace está integrado acá, tronco encefálico. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, toda esta información, porque esto acá falta una flecha así, toda esta información es armada por el ganglio basal. El ganglio basal viene a ser el gran programador que recibe el software del cerebelo, la orden del cerebro, y lo que ya sabe. No te olvides que acá está la memoria del movimiento y se encarga de dar el pase final. Entonces el ganglio basal, ¿qué hace? Inicia el movimiento y hace los ajustes según su memoria y según el cerebelo para dar la orden final. No te olvides, la orden final de iniciar el movimiento para que se programe lo da el ganglio basal. El cerebelo posterior solo le da la fineza. Esta es la parte fina, ¿ya? Final, la fina, o sea, la parte exacta. Pero el inicio y el ajuste lo hace el ganglio basal, ¿ya? Acá hay un rojito que nunca no le he puesto, disculpe, es el tálamo. No te olvides. El tálamo siempre debe recibir la señal del ganglio antes de pasarlo al cerebro. Eso sí, nunca se olvide, ¿ya? El tálamo es la secre del cerebro. Entonces, si el ganglio basal aprobó el movimiento, pasa por el tálamo y el tálamo manda la orden de programación. No te olvides. Por lo tanto, ¿cómo se llama la enfermedad donde no funcionan los ganglios basales, están disminuidos? Parkinson. ¿Se acuerdan? La dopamina bajaba en el Parkinson, entonces el movimiento simplemente se lentificaba. Bradiquinesia. En cambio, cuando la dopamina se dispara, que es el principal neurotransmisor del ganglio, ¿qué ocurre? Hiperquinesia. Distonías. Entonces, la fisiología del parkinsonismo, la distonía, se explica en los ganglios basales.
¿No, chicos? Este es el resumen. Y finalmente el movimiento final lo hace el área motora. Por lo tanto, ¿qué pasa si un ganglio basal falla? Mi movimiento no está bien programado. Balismos, coreas, bradiquinesias, no está programado. Si falla mi cerebelo, ¿cómo es? Tembloroso, no hay metría, está hipotónico. Si falla mi tronco, mi vestíbulo, ¿qué va a pasar? No voy a mantener el equilibrio. Y finalmente, el movimiento final, cuando manda la orden, ¿qué pasa si falla la vía piramidal? No hay movimiento. Entonces, simplemente no hay movimiento. Parálisis. Esto ocurre, parálisis. Cualquier falla de la vía piramidal da parálisis. Si es que es la vía de la primera neurona, ¿qué parálisis es? Espástica. Y si es la vía acá de la motoneurona alfa, ¿qué parálisis es? Flácida. Las dos parálisis, espástica y flácida, producto de la lesión de la vía piramidal. ¿Me chicos? Entonces, esta diapo debería hacernos entender toda la clínica motora, ¿ya? Y las vías que tienen que trabajar para ello. Muy bien. ¿Cuál es el par craneal que lleva la información vestibular? El 8, ¿verdad? El 8.